vamos a entonces a dar inicio, vamos a pasar ahora sí ya a nuestra lección de escuela dominical. Y en esta ocasión vamos a considerar un pasaje en el libro de Romanos. En esta carta del apóstol Pablo a Romanos, un pasaje muy conocido. La lección del día de hoy lleva por título Vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Es dentro de nuestra sección, de nuestro bloque que estaremos teniendo de lecciones para la vida cristiana. La lección de hoy se llama entonces Vida en el Espíritu. Y de manera introductoria le voy a hacer unas preguntas para que usted las reflexione, las piense con respecto al tema de esta lección. Piense en esto, vida en el Espíritu. Y yo le preguntaría, y lástima, ¿verdad? Qué lástima que no puedo escuchar en este momento sus respuestas. Pero piénselas. Y en verdad quisiera que usted las reflexionara, las pensara. Y ahí en lo personal, usted, si está solo o sola, pues reflexione y contéstele al Señor. ¿Cuál sería su respuesta en estas preguntas que le voy a hacer? Si está usted con alguien, ahí con sus familias, su esposo, su esposa, sus hijos, pues a lo mejor haga el ejercicio y tal vez como que usted le da la respuesta a alguien para que le escuche, ¿no? Y también escuche la respuesta de quien está con usted. Una de estas preguntas de introducción es, ¿usted podría mencionar, recuerda usted al menos 3 cosas o situaciones o aspectos en su vida que han mejorado desde que recibió a Cristo como su Salvador? ¿Puede usted recordar? ¿Tiene usted presente 3 cosas al menos que 3 cosas o aspectos o situaciones en su vida personal que han cambiado, que han mejorado desde que recibió a Cristo como su Salvador? Y simplemente como ejemplo, podría decirle una de ellas. Le voy a dar 2 ejemplos. Uno de ellos sería, sí, tal vez yo dejé algún vicio. Desde que creí en Cristo, yo tal vez era alcohólico y gracias a que recibí a Cristo, eso cambió. Eso cambió porque ese vicio desapareció de mi vida, quedó atrás, ya no más. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo tal vez podría ser, pues sí, tal vez yo tenía el mal hábito de decir malas palabras o de ser chismoso o chismosa. Pero desde que recibí a Cristo como mi Salvador, ahora ya no hablo más eso. Ahora ya mi lengua se ha controlado. Ahora Cristo está controlando mi lengua en ese sentido. Podría ser otro ejemplo. Bueno, así como eso, usted podría mencionar 3 cosas. Recuerda al menos 3. Tal vez son más, ¿verdad? Tal vez han ocurrido más cambios favorables y positivos en su vida desde el momento en que recibió a Cristo. Yo solamente le pediría, recuerde 3, tal vez las más significativas para usted, las que más han causado impacto favorable para usted en su vida. Recuérdelas, porque tiene que ver con el tema de nuestra lección. Y si no recuerda alguna de ellas, entonces, hermano, pues preocúpese, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué significa? ¿Que no ha cambiado nada en su vida? ¿Significa que entonces o usted era perfecto y nada cambió desde que recibió a Cristo? Algo tuvo que haber ocurrido, un cambio, al menos algo que usted era antes y ya no lo es ahora. Ese es un ejemplo de ello. Bueno, ahí está una. Otra pregunta de manera introductoria. Usted podría decir cuáles son las diferencias entre alguien que sí permite la dirección del Espíritu en su vida y otro que no lo permite. Le repito la pregunta. ¿Usted sabe cuáles son las diferencias o cuáles podrían ser las diferencias entre una persona que sí permite la dirección del Espíritu en su vida y otra que no? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias? Piensa en 2 personas, una que permite ser guiado, ser dirigido por el Espíritu Santo y otra que no.
tan fácil como decir alguien que es creyente, alguien que no lo es. Porque recuerde, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recuerde que una de las promesas que nos da Dios es que en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Y si somos de Cristo, si somos de Dios y tenemos el Espíritu Santo y permitimos que actúe en nuestras vidas, entonces ahí es donde se deben reflejar ciertos cambios en nuestras vidas. Bueno, usted podría identificar, podría mencionar cuáles podrían ser esas diferencias entre alguien que permite ser dirigido por el Espíritu Santo y otro que no. Bueno, ahí espero que también lo haga. Y si quiere, a lo mejor váyalo anotando como una tareita para que me dé sus respuestas. Y una tercera pregunta. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características o cualidades de un cristiano que considera usted verdaderamente espiritual? Seguramente ha escuchado esos términos en alguna ocasión en su vida como creyente, ¿verdad? Seguramente ha escuchado a alguien decir de algún hermano o de alguna hermana, este hermano es espiritual, esta hermana es espiritual. Por ciertas características, ¿verdad? Por cierto comportamiento, por cierta actitud que él o ella demuestran. Bueno, ¿cuáles serían esas características o cualidades de alguien que es verdaderamente espiritual? Usted podría identificarlas, podría poner ahí algunos ejemplos, podría decir, bueno, alguien que es espiritual se caracteriza por esto, porque es así, porque vive así, porque se comporta así, porque habla así, porque no hace esto, porque no hace aquello, porque no dice esto, en fin. Podría ser una lista un poquito larga, ¿verdad? Pero analícelo, piénselo. Y tal vez ahí, en el ejercicio, usted mismo vaya pensando, haga la evaluación personal. ¿Soy acaso una persona o me puedo considerar una persona espiritual? Mi actitud, mi comportamiento, mi conducta dan evidencia de que soy una persona espiritual o no lo soy. Ahí está, es algo de lo que vamos a ver precisamente en nuestra lección. Y es que mire, hermano, de acuerdo a la experiencia de la vida del creyente, la experiencia cotidiana de la vida del creyente, y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, es que la vida cristiana la podemos enfocar o englobar en dos áreas, en dos esferas, por así decirlo. Lo que vivimos en la carne y lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y precisamente algo de esto dice Gálatas 2:20. Mire, le voy a hacer referencia al pasaje en Gálatas 2:20. Disculpen usted, hermano, creo que me está atorando por ahí un pequeño gallito. En Gálatas, le decía entonces, Gálatas 2:20, mire lo que dice este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí está un aspecto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hay dos aspectos. Lo que vivimos en la carne, que podemos vivirlo así como tal, en la carne, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestros propios esfuerzos, o eso que vivo en la carne, esas experiencias que estoy viviendo ahora en mi cuerpo, en mi ser, las puedo vivir, como dice ahí en el 2:20, en la fe del Hijo de Dios. Y es algo totalmente diferente. Vivirlo bajo mis propias fuerzas, en mi propia voluntad, eso que estoy enfrentando, cualquier situación que sea. Vamos a pensar en una enfermedad. Usted está enfermo. Usted tiene una enfermedad que lo ha postrado en cama, ¿no? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿En sus fuerzas? ¿En su voluntad? ¿En su sabiduría?
confiando en sus remedios, en sus medicinas, en sus médicos, o lo vive en la fe del Hijo de Dios. Obviamente, confiando plenamente en Él, en su voluntad, en sus propósitos y en que Él tiene el poder para ayudarle y utilizar precisamente algunos de esos otros recursos, es totalmente diferente de enfrentar y de vivir las situaciones que enfrentamos cotidianamente en nuestra vida. Y por ahí va el aspecto de una de las preguntas que le decía. ¿Cómo podemos identificar a alguien que es verdaderamente espiritual? ¿Vive en sus fuerzas o vive confiando en el poder de Dios, en el Señor Jesucristo y en la obra que Él puede hacer a través de su Espíritu que mora en usted? Bueno, ahí están esos dos aspectos. Y precisamente el capítulo 8 de Romanos, que es en donde vamos a centrarnos en nuestra lección del día de hoy, y ya para iniciar con los puntos a desarrollar, solamente quiero mencionar que en base a Romanos 8 lo que vamos a obtener como tema principal o verdad principal a resaltar en nuestra lección es que la actitud del cristiano, la actitud del creyente, como tú y como yo, hermanos, la actitud del cristiano ante el pecado y las dificultades de la vida cotidiana demostrará si vive bajo la dirección del Espíritu. Y creo que ahí lo está viendo ya en la pantalla. Vea la expresión, considérala, analícela, piénsela, y que el pasaje en Romanos capítulo 8 y que con la ayuda de Dios podamos ser guiados y dirigidos para entender esta verdad tan importante que como decía, es importante que nosotros entendamos y que podamos descubrir en dónde estamos nosotros, en dónde estoy yo, tú, hermano o hermana, en dónde estás. ¿Estás viviendo en el Espíritu o estás viviendo en la carne? ¿Cómo enfrentas el pecado? ¿Cómo enfrentas las situaciones de la vida? Y mira, Romanos capítulo 8 precisamente inicia en el capítulo 8 con una afirmación muy importante, contundente, podríamos decir. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está una pequeña declaración, una declaración inicial que es muy importante para ti, para mí y para toda la gente, aun para aquellos que aún no reciben a Cristo. Ahí está una verdad muy importante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora ve cómo el apóstol Pablo todavía es un poquito más específico. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí entonces vamos derivando todo este aspecto de nuestra lección. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que de tal manera que es muy importante que si espiritualmente no queremos ser condenados por causa del pecado, lo que nos dice este versículo es que tenemos que creer en Cristo Jesús. Tenemos que recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que entonces no seamos condenados por el pecado. Pero por otro lado, en nuestra vida cotidiana, dice ahí, los que no andan, ¿verdad? Y eso nos habla precisamente de un aspecto continuo, de un diario vivir, de una serie de situaciones que vamos a enfrentar habitualmente mientras estemos en esta tierra, nuestra vida cotidiana. Y entonces dice que también no vamos a ser condenados por el pecado también si andamos, o más bien si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es muy importante que consideremos. Y el primer punto de nuestra lección dice, la vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. La vida del creyente debe ser guiada
por el Espíritu. Y es que no puede ser de otra manera, hermanos. Algo que tenemos que entender, y yo espero que esto solamente sea un recordatorio para ti, hermano. Que esto ya sea algo que tú tienes bien firme en tu mente y en tu corazón. Que esto solamente esté siendo un recordatorio, algo que refresque eso que tú ya sabes. Pero si tal vez eres recién convertido, si eres nuevo, tal vez si eres alguien que nos estás acompañando, pero no tienes la certeza de tu salvación en Cristo Jesús, que esto te pueda guiar a ello, a reconocer a Cristo como tu Salvador. Porque decía, el tema primero de nuestra lección es: la vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. Y es que decía, no hay otra forma, hermanos. El Espíritu Santo precisamente nos da el poder que necesitamos para poder disfrutar, para poder vivir con gozo nuestra vida cotidiana, la vida del creyente. No puede ser de otra manera. Dice el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que vivir conforme al Espíritu para que nuestra vida sea una vida agradable a los ojos de Dios y para que podamos vivir con gozo, con alegría, aún en las situaciones más complicadas que podamos enfrentar en nuestra vida cotidiana. Porque las vamos a enfrentar, porque las vamos a tener, porque las vamos a vivir, hermanos. Entonces, cuán importante es que vivamos permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, no nuestra carne. No vivir conforme a la carne, como dice ahí, versículo 1. Porque si dejamos que la carne gobierne, si dejamos que la carne nos guíe, si dejamos que la carne nos dirija, entonces va a ser un desastre en nuestra vida. Vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a tomar decisiones apresuradas, de las cuales más adelante seguramente nos vamos a estar lamentando o vamos a estar sufriendo las consecuencias de ello. Mas, sin embargo, si dejamos que el Espíritu Santo que ya está en nosotros, si hemos creído en Cristo, nos dirija, nos guíe, nos gobierne, nos muestre el camino y lo sigamos, entonces nuestra vida va a ser totalmente diferente. Y nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, lo que hagamos, todo lo que hagamos, los pasos que demos, hacia dónde vamos, lo que vemos, lo que oímos, todo va a ser totalmente diferente y va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y agradable a sus ojos. Cuando lo hacemos conforme a la carne, ten por seguro, hermano, que lo que hagas, o lo que hagamos, o lo que haga yo, no va a ser agradable a los ojos de Dios. Aun cuando parezca bueno, no va a ser agradable a los ojos de Dios. Entonces, por eso es tan importante esta afirmación que dice ahí Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1. No andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante. La vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. Y mire, ahora vamos al versículo 5. Y mire, aquí vamos a leer un poquito más versículos, del 5 hasta el versículo 14. Mire, voy a irle haciendo referencia a la lectura y voy a hacer referencia a la Nueva Traducción Viviente. Ahí en la pantalla usted lo va a ver y después también vamos a ir haciendo referencia a la Reina Valera. Pero mire, le voy a compartir la lectura en la Nueva Traducción Viviente porque también me gustó mucho esta traducción. Vea lo que dice Romanos 8. A partir del versículo 5 y en este momento vamos a leer hasta el versículo 9, del 5 al 9. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y mire, ya desde ahí, a mí en lo personal me llamó la atención cómo resaltan dos acciones, dos verbos. Dice, los que están dominados, ¿sí? Dominados por la naturaleza pecaminosa. Aquí lo traduce naturaleza pecaminosa
y en la Reina Valera dice la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa. Entonces dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, el contrario o el contraste, ve ahora el verbo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y el otro verbo que me llamó la atención era controlados. ¿Sí? Por un lado, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, y por otro lado, los que son controlados por el Espíritu Santo, esos piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? Reina Valera dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es nuestra vida como creyentes? ¿Estamos permitiendo que la naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nos conduzca a pensar únicamente en la carne, en el pecado, a todavía vivir y a practicar cosas pecaminosas? Y mira, hermano, ciertamente cuando pensamos en la carne, tal vez de inmediato vienen a nuestra mente pecados como la inmoralidad sexual, como el alcoholismo, como la drogadicción, como robar, matar, defraudar, pecados en esa gama, ¿no? De pecados graves, muy graves y visibles a los ojos de cualquiera. Pero, hermano, la naturaleza pecaminosa, la carne, también tiene que ver con esos pecados que a veces, tal vez inconscientemente, seguimos cometiendo y no nos damos cuenta. O eso quiero pensar, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta. Que a veces parece que sí, y lo hacemos aún conscientemente. Pecados como la mentira, pecados como palabras deshonestas, palabras inapropiadas, inmorales, ofensivas, como el egoísmo, como la envidia, y ese tipo de pecados que a veces no son tan visibles, no son tan visibles a los ojos de todos, pero que tal vez tú y yo estamos cometiendo, estamos haciendo, y que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, y que también es malo, y que también provoca daño, y que también afecta no solamente a ti, a tu vida, sino a los que están a tu alrededor. Puedes dañar, puedes perjudicar, puedes afectar con esa conducta carnal, por permitir que esa naturaleza pecaminosa, como dice en la NTV, te domine, y no sea el Espíritu Santo el que te controle, ¿sí? Entonces, cuán importante, hermanos, que no perdamos de vista eso, porque tal vez tú y yo podemos caer en el orden, no, pues yo soy un buen creyente, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen hijo de Dios, porque yo no fumo, yo no tomo, yo no engaño a mi esposa, a mi esposo, no, mucho menos robar ni matar, no, yo no hago nada de eso. Pero ¿qué tal eres en tus palabras? ¿Qué tal es tu forma de expresarte? ¿Qué es lo que ves ahí en lo secreto? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que platicas con tus amigos ahí en el trabajo, en la escuela, con lo que chateas, con lo que mensajeas? Eso que no vemos, o sea, eso que no está visible a los ojos de todos, pero sí a los de Dios, eso. ¿Estás permitiendo que eso te dirija, que eso te domine, que eso te domine precisamente como dice en esta versión? O situaciones de envidia, de chisme, de palabrerías, en fin, ese tipo de actitudes, hermanos. Eso es precisamente una demostración de alguien que no está dominado, perdón, que está dominado por la naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu, y no controlado por el Espíritu Santo. Dice entonces,
Esos que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Piensan en hacer el mal, en causar daño, en provocar problemas, en provocar divisiones, en afectar a todos con tal de uno ser beneficiado. Eso no debe ocurrir en la vida de alguien que dice ser creyente, hijo de Dios, porque como dice versículo 5, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, entonces piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y mira, rápidamente vamos a ir. Un pasaje que también muy conocido en Gálatas capítulo 5. Mira, Gálatas capítulo 5, hermanos, dice en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ojo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, el pecado. Versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, la lista continúa, ¿verdad? Es más extensa. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y aquí viene el contraste, lo que leímos es precisamente la evidencia de aquel que es dominado por la carne, por la naturaleza pecaminosa. Dice ahora Gálatas 5:22, más el contraste. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es evidencia de aquel que es controlado por el Espíritu Santo. Y como diría también Pablo en Colosenses, capítulo, en Filipenses, como diría Pablo en Filipenses capítulo 4, si tú y yo somos creyentes, verdaderos creyentes, que tenemos el Espíritu de Dios y que permitimos que Él controle nuestras vidas, entonces, como diría Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y no en las cosas de la carne. No solamente en mi persona, no solamente en mí, en mi beneficio. Es ver también cómo beneficiar a otros. Permitir que el Espíritu gobierne, controle, domine nuestra vida. Retomando Romanos capítulo 8, entonces nos quedamos en el versículo 5. ¿Verdad? Dice: los que están dominados en la NTV, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Qué claridad en esta traducción. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir si tú y yo permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa nos controle, nos domine, guíe nuestras acciones.
nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nos va a llevar a la muerte. Porque cualquiera de estos pecados que ya leímos ahí en Gálatas, es un pecado, son pecados que si no corregimos el camino, si no permitimos que el Espíritu nos redarguya y nos lleve a arrepentirnos de ello, nos van a conducir a la muerte. Si pecados como los que yo te mencionaba, que no son tan visibles, como la envidia, el enojo, los chismes, todo ese tipo de pecados que están en uno, que tal vez traemos en nuestra naturaleza pecaminosa y que provocan también mal, también, hermano, nos va a conducir a la muerte. Y nos va a conducir a la muerte no solo espiritualmente, sino también con los que nos rodean. Nos van a aislar, nos van a mantener lejos de los demás si vivimos en esos errores. Y eso es parte de la muerte. Es parte de la muerte que experimentamos o que se experimenta cuando permitimos, como dice el versículo 6, que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente. Nos lleva a la muerte. Pero, versículo 6, en contraste, dice: permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia vivir siendo controlado, siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque entonces tu vida va a reflejar el amor y la paz del Señor, el gozo en el Espíritu. Es más, como dicen algunos, ¿verdad? Hasta a veces hasta en el semblante se observa cuando es una persona que vive en el gozo del Espíritu. Su actitud, su conducta, su forma de ser, la manera en que se expresa, el buscar, el estar siempre ayudando a los demás, buscando cómo ayudar a las personas y no solamente ser beneficiado en sí mismo. Eso es una demostración de una actitud de alguien que permite que el Espíritu les controle la mente y le llevará a la vida y a la paz. Y entonces eso le va a hacer estar rodeado de personas, gente, porque se va a ganar el amor, se va a ganar el cariño de todas las personas que le rodean, por esa actitud, por esa conducta. Y entonces las personas a su alrededor, pues con gozo van a estar ahí a su lado, alrededor de ella, acompañándole, mostrándole también su amor a esa persona. Pero si por el contrario nuestra naturaleza pecaminosa nos dejamos que controle nuestra vida, entonces va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, vea cuán importante es que permitamos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo. Continúa, versículo 7. Dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Sí? Mira, ya por naturaleza, nuestro ser es contrario a Dios. Y si todavía dejamos que esto que tenemos aquí adentro por naturaleza nos controle, nos domine, nos gobierne, entonces pues ya llevamos las de perder, hermano. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Jamás lo hará. Nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está, ahí va a estar. Pero si permitimos, dice el versículo 8, por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y por eso te decía que es importante que consideremos que verdaderamente estemos viviendo guiados por el Espíritu Santo. Porque tal vez tú y yo, como decía, ¿verdad? Nos podemos alardear de creer que somos buenos creyentes, ¿no? Porque no hacemos esto, porque no hacemos aquello, ¿sí?
Pero por otro lado, en nuestro corazón, en nuestro interior, o en esas acciones que no son tan visibles, pero que provocan mal, que producen mal, que son acciones malas de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces pues nos condenan, como dice el versículo 1, nos condenan. Y dice entonces versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios de esa manera. Y entonces pues nos vamos a provocar situaciones desagradables en nuestra vida, situaciones lamentables en nuestra vida. Continúa, dice entonces el versículo 9, pero ustedes, bueno, ahí nuevamente venía hablando, ¿verdad?, de los que se dejan dominar por la naturaleza pecaminosa, y dice en el versículo 9, pero ustedes, y ahí creo que tú y yo deberíamos estar, no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿no? Y ahí también nos debe llevar a la reflexión, nos debe poner a pensar, hermanos. Dice, se lo voy a leer todo completo el versículo 9, porque estoy haciendo algunas pausas. Pero mire, todo el versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen o pertenecen a Él. Entonces, este versículo, hermanos, el versículo 9, por eso te decía al principio con esas preguntas, ¿verdad? Nos debe llevar también a la reflexión y a hacer un autoanálisis, una autoevaluación. Tú y yo tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra y delante de Dios, para que seamos amonestados, para que corrijamos aquello que estamos haciendo mal. Mira, por ejemplo, en las empresas o ciertas empresas tienen por costumbre, en parte de sus políticas, hacer evaluaciones de su personal, de tal manera que con cierta frecuencia, en algunos casos cada 6 meses, cada año, o en algunos hasta cada 3 meses, o hasta cada mes, en algunos casos, el trabajador, el colaborador, se tiene que reunir con su jefe inmediato y tienen un diálogo en donde el jefe le da sus impresiones de lo que él ha observado, del desarrollo, del desempeño del colaborador. Y ahí salen a relucir pues las cosas buenas, lo que el colaborador ha hecho bien y que ha contribuido al éxito de la empresa. Y por otro lado, pues también tiene que mostrarle, tiene que enseñarle los aspectos malos o negativos, pues que obviamente no han servido para el bien de la empresa y que tiene que cambiar si es que quiere continuar en su trabajo. Entonces, de igual manera nosotros, hermanos, tenemos que autoevaluarnos a los ojos de Dios y a la luz de la palabra de Dios. Y como ahora, a través de este pasaje que estamos considerando, dice versículo 9 en esta traducción que le estoy compartiendo y que me gustó mucho en esta porción, dice, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, así como tú y yo. Eso debería ser la realidad, ¿no? Si tú y yo somos creyentes, hijos de Dios, no estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el ideal, ¿no? Eso es lo que anhelamos todos, pero creo que a veces fallamos, a veces nos dejamos ganar a la naturaleza pecaminosa. Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, ahí es donde debemos pensar, hermanos, bueno, analizar nuestra vida. Bueno, ¿qué estoy haciendo? No estoy demostrando ser un hijo de Dios, no estoy teniendo una buena actitud, no estoy comportándome adecuadamente, todavía practico estos pecados, trato mal a mis compañeros, a mi familia, a mis vecinos,
digo malas palabras, estoy pensando en hacer el mal, tengo cosas ocultas en mi teléfono, en mi computadora, qué sé yo. ¿Eso está en mi vida? ¿Eso es una evidencia de ser controlado por el Espíritu? Pues obviamente no, ¿verdad? Y dice el Señor a través de Pablo en esta carta a los romanos, dice, y si ves que entonces tu vida no está siendo tan evidente, no estás evidenciando con claridad que eres un hijo de Dios, entonces pues considera porque a lo mejor pues ni tienes al Espíritu, a lo mejor ni lo tienes, a lo mejor el Espíritu de Dios ni está en ti. Y si no está en ti, ¿por qué? Porque entonces definitivamente ni siquiera eres hijo de Dios. Ni siquiera has nacido de nuevo. Ni siquiera has reconocido en realidad, genuinamente y sinceramente a Cristo como tu Salvador. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo Dios a través de Pablo en este versículo. Bueno, si te das cuenta que en tu vida sigue siendo un desastre, sigues permitiendo que la carne te controle, te domine, entonces considera, porque a lo mejor ni tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, pues entonces significa que no eres creyente, no eres hijo de Dios. Y ahí lo dice, y vean en esta versión, ahí entre paréntesis. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Entonces, nuevamente, como viene el título de este punto de nuestra lección, la vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. Nuestra vida debe evidenciar, debe demostrar, debe reflejar que somos controlados por el Espíritu de Dios y no por la carne, no por la naturaleza pecaminosa. Y es precisamente en nuestra vida cotidiana, cómo vivimos, cómo enfrentamos la vida, lo que va a evidenciar esta verdad. Y aquí nos dice, reflexionemos, hermano. Llevemos eso también a la reflexión y al autoanálisis. Dice en la Reina Valera, mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, sigo en la Reina Valera, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quiero repetirte estos versículos 12, 13 y 14 en la NTV también. 12, 13 y 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Sí? Pues, si viven obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y concluimos esta sección. Concluimos esta parte, hermanos. Creo que ha sido al menos para mí así ha sido, espero que para ti también, hermanos, muy claro este punto que Dios a través de Pablo nos enseña, nos muestra, nos señala, ¿verdad? De que la vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. Y si no está ocurriendo eso en tu vida, si sigues viviendo carnalmente, si sigues viviendo
dejando que tu carne aflore, que tus pensamientos, que tus acciones, que tus palabras sean carnales, por tus emociones, por tus sentimientos, por tu sabiduría, por tu experiencia, entonces eso podría ser una evidencia de que ni el Espíritu de Dios está en ti y de que por lo consiguiente no eres hijo de Dios. Pero si por el contrario tu vida demuestra ser, si tu vida demuestra buenas acciones, buenos hechos, una vida en base a los principios de Dios, tu actitud, tus palabras, tus acciones, tu conducta, la manera en que te relacionas con los demás, eso va a evidenciar si es que el Espíritu te está controlando, te está guiando. Y por eso te decía, hermano, en las preguntas iniciales, puedes encontrar esas características o cualidades en un cristiano que consideras verdaderamente espiritual, y no me lo comentes, pero piénsalo, tal vez viene a tu mente, y yo espero que en verdad dentro de nuestra congregación puedas pensar en algún hermano o en alguna hermana que podamos decir que es un ejemplo de alguien que vive conforme al Espíritu. Un hermano, una hermana o más. Yo sí, en lo personal, tengo una hermana particularmente que para mí es una muestra, una evidencia de ser guiada, dominada, controlada por el Espíritu Santo. Una hermana muy amorosa, muy gentil y muy interesada y preocupada por las cosas espirituales. Ya después yo en lo personal se lo podré expresar, se lo podré decir que es como un ejemplo, como un modelo en base a lo que estamos estudiando. Pero entonces, hermano, piensa, ¿puedes identificar dentro de tus hermanos en Cristo a alguien con esas características? ¿Tú podrías ser alguien con esas características que demuestren, que evidencien que eres controlado por el Espíritu Santo y no por la carne, no por la naturaleza pecaminosa? Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Y recuerda, si dejamos que la carne nos controle y nos domine, nos vamos a condenar. El pecado va a venir sobre nosotros y eso va a ser un causa de situaciones terribles en nuestra vida espiritualmente. Nos va a provocar situaciones de las cuales más adelante nos podamos lamentar de esas situaciones, de esas consecuencias de nuestros hechos. Bueno, hermanos, ya antes de terminar, un segundo punto de nuestra lección dice, la vida en el Espíritu tiene propósito. Bueno, ya vimos, y principalmente este fue el punto central de nuestra lección, el hecho de pensar que la vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. Pero bueno, si tu vida está siendo guiada por el Espíritu, entonces debes saber también que la vida en el Espíritu tiene propósito, ¿sí? O sea, el hecho de que tú procures vivir dominado, controlado por el Espíritu Santo, tiene propósito. Y son buenos propósitos. Y siempre van a ser buenos propósitos. Mira, vamos a ir a Romanos. Seguimos en el capítulo 8. Y ahora quiero hacerte referencia a los versículos 18 y 28. Dice así la Escritura: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? En primer lugar, si tú vives controlado por el Espíritu Santo,
entonces es evidencia de que en verdad eres hijo de Dios. En verdad has nacido de nuevo. Y por lo tanto, dice el versículo 18, las aflicciones del tiempo presente, mira, para ti no deben ser causa de preocupación. Aún las más difíciles situaciones que estés enfrentando en este momento, si tú verdaderamente eres hijo de Dios y verdaderamente vives bajo el control del Espíritu Santo, entonces no van a ser causa de preocupación. No tienen por qué angustiarte. No tienen por qué estresarte, ponerte ansioso, nervioso. No. Dice, no son comparables. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si lo comparamos con lo que va a venir, con esa gloria venidera que vamos a experimentar y vivir, entonces no tiene comparación. No es nada. No es nada. No es nada que nos deba preocupar, que nos deba angustiar, que nos deba poner ahí en ansiedad, ni estarnos ahí, ahí lamentando y ahí lloriqueando por nuestra situación. No, no debe ser causa de preocupación. Dice el versículo 28 ahora. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí está el propósito. Y ahí está el propósito. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces la vida en el Espíritu tiene propósito. Porque tal vez tú puedas decir, bueno, pues yo me he esforzado, yo he vivido bajo el control del Espíritu Santo, pero me ha ido mal. He tenido problemas, perdí el trabajo, tengo problemas con mi familia, ahora con lo del COVID, en fin. ¿Qué más problemas puedo recibir? Bueno, las palabras de aliento que Dios nos dice a través de sus palabras que dicen, bueno, mira, todo eso no es comparable. No te tiene que causar preocupación. No te tiene que causar angustia. No si lo comparas con lo que va a venir. Con lo que va a venir. Y ahora piensa, eso que te está pasando, eso que estás viviendo, eso que estás enfrentando, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y eso te va a ayudar a bien. ¿Sí? ¿Y qué significa esto, hermanos? Mira, es algo que también a veces malinterpretamos, ¿verdad? No significa que nunca vamos a experimentar cosas malas. No significa que el creyente, como tú y como yo, nunca vamos a vivir momentos difíciles. No, al contrario, lo que nos dice es que cuando los enfrentemos, cuando vivamos una situación difícil en nuestra vida, debes entender o debemos entender que eso es para nuestro bien, que eso nos va a dar una enseñanza para bien, nos va a traer algo bueno a nuestras vidas y solamente para nosotros, los que somos hijos de Dios, los que conforme a su propósito son llamados. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es algo que precisamente cuando vivimos controlados por el Espíritu Santo, solamente de esa forma podemos vivir y enfrentar los problemas. Y solamente de esa manera podemos encontrar el propósito en ello. Y solamente en esa manera podemos estar tranquilos, sin preocupación, sin angustia, porque sabemos que hay un propósito, porque sabemos que Dios, todo lo que permite en nuestras vidas es para nuestro bien, es para darnos una enseñanza, para ayudarnos a corregir algo que tal vez está mal en nuestras vidas. Entonces, hermano, la vida en el Espíritu tiene propósito y tú y yo tenemos que aprender a buscar ese propósito en los momentos difíciles. No es momento para tirarnos a llorar, para lamentarnos, para estar ahí
llorando todo el tiempo. No, es momento de, por el contrario, buscar entonces la voluntad y lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta situación. Y mira, quería compartirte algo que tengo aquí, que encontré precisamente sobre la obra del Espíritu en nosotros, y se me estaba pasando. Y mira, tiene que ver con lo que ya vimos anteriormente en el versículo 9, y lo relacioné ahorita con este versículo 28. Mira, dice, lo voy a leer. Dice, usted, ¿se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad? Por lo que decía en el versículo 9, ¿verdad? Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, ¿se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad? Bueno, cristiano es todo aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Ese es un cristiano. Aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en él, y que le ayuda precisamente en los momentos difíciles, y que le ayuda a entender que tiene un propósito, cualquier situación en su vida. Y dice, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, dice, hay 5 cosas. Primera, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene a través de él. Solamente cuando ya tenemos al Espíritu de Dios, entonces creemos en eso, consolidamos esa verdad en nosotros. 2. Actuamos o empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo, ¿sí? Porque antes no lo hacíamos, vivíamos conforme a la carne, ¿sí? 3. Encontramos ayuda aún en los problemas cotidianos, y podemos hacer uso de la oración. ¿Sí? Ahí está una tercera en base al versículo 28 que acabamos de ver. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, encontramos ayuda aún en los problemas cotidianos, y podemos hacer uso de la oración. 4. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad también. Porque igualmente, antes de tener al Espíritu Santo en nosotros, esto no ocurría en nosotros. No servíamos a Dios y mucho menos hacíamos su voluntad. Y número 5, somos parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia. Somos parte importante y relevante en la edificación de la iglesia. Entonces, la vida en el Espíritu tiene propósito, hermano. Tiene propósito. Así es que vamos a esforzarnos en permitir que el Espíritu Santo nos controle, nos gobierne, nos domine. Y finalmente, el último punto, que ya simplemente voy a hacer referencia al pasaje, ya no voy a abundar en ello, pero el último punto de nuestra lección decía, la vida en el Espíritu es una vida de victoria. ¿Sí, hermano? Entonces, te recuerdo los 3 puntos. La vida del creyente debe ser guiada por el Espíritu. Debes permitir que el Espíritu guíe tu vida. Si eso pasa, entonces la vida en el Espíritu tiene propósito. Aun cuando vivas situaciones difíciles, tiene propósito. Y finalmente, la vida en el Espíritu es una vida de victoria. Y vamos a ver rápidamente, ahí en Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, que es la parte final. Leo el pasaje y prácticamente con eso concluimos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vea esto. Recuerde, la vida en el Espíritu es una vida de victoria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la vida en el Espíritu es una vida de victoria. Nada nos puede vencer. Nada nos debe derrotar. Si realmente tú y yo permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, entonces nuestra vida va a ser una vida de éxito, triunfante, de gozo en el Señor, aún en la situación más difícil y más complicada que podamos enfrentar. Así es que, hermano, pues que esto también te anime, nos aliente a seguir adelante en la lucha y a autoevaluarnos, como decíamos, ¿verdad? Como era parte de la lección, hacer una autoevaluación de nosotros. ¿Cómo estamos? Recuerda las preguntas que te hice al principio. ¿Puedes recordar 3 cosas, al menos 3, que hayan cambiado desde que recibiste a Cristo? Seguramente esto va a ser evidencia precisamente de cómo estás viviendo, controlado por la carne o controlado por el Espíritu. ¿Puedes identificar esas cualidades en una persona que pueda considerarse verdaderamente espiritual? ¿Puedes diferenciar entre alguien que permite la dirección del Espíritu y otro que no? Bueno, que a la luz de esto que consideramos en esta lección nos ayude y principalmente, como te decía, a vernos a nosotros mismos. Así es que, hermano, vamos a concluir nuestra lección en esta ocasión. Yo te invito a que simplemente como tarea, ahí de Romanos capítulo 8 precisamente, de Romanos capítulo 8, veas los versículos del 5 al 9, que es una porción que leímos, del 5 al 9, los leas si tienes oportunidad, y creo ahora con los medios tecnológicos es muy sencillo, puedas buscar otras versiones, aparte de la Reina Valera, puedas leerlo en otras versiones, perdón, y puedas hacer una reflexión de ello. Tal vez lo que vimos en la lección te puede ayudar, pero que hagas una reflexión de manera personal y que de igual la puedas escribir ahí en tu cuaderno, en tu libreta, en una hoja, hacer esta reflexión sobre estos puntos, sobre estos versículos de esta lección que consideramos. Entonces, te lo dejo como una tarea para que también te sirva durante la semana seguir recordando esta porción. Bueno, vamos a orar, hermanos. Les invito a que ahí en casa me acompañen para hacer una oración y despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, bendito Dios, por enseñarnos a través de tu palabra cuán importante es que analicemos nuestras vidas, que verdaderamente confirmemos en nuestro corazón el hecho de ser tus hijos, que evaluemos tal vez no solamente de manera personal delante de ti, sino que tal vez también nos animemos, tal vez a consultar con algún hermano, con alguna hermana de nuestra confianza, que podamos también identificar como hermanos espirituales, tal vez con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y hacer este ejercicio de autoevaluación para que ellos nos den su opinión, para que nos den una retroalimentación de cómo nos ven a nosotros mismos, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo.
y que, Señor, si hay algo que corregir, si hay algo que no estamos haciendo bien, si hay algo que estamos haciendo en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, lo corrijamos de inmediato. Y que por el contrario, entonces, permitamos que el Espíritu Santo domine y controle nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, Señor. Eso es muy importante, porque si no lo hacemos, si permitimos que la carne siga gobernando, podemos ser condenados, como dice tu palabra. Vamos a experimentar precisamente las consecuencias del pecado y seguramente eso nos llevará a lamentarnos más adelante de ello. Padre, entonces ayúdanos a poder analizarnos a la luz de tu palabra y que nos ayudes a corregir lo que haya que corregir, Padre. Y Señor, que de aquí en lo sucesivo, de aquí en adelante, podamos vivir guiados, dirigidos, gobernados, controlados por tu Espíritu Santo, Señor, ya que eso redundará en el éxito de nuestra vida, en el beneficio de nuestra vida, no solamente el beneficio nuestro, sino también el de aquellos que nos rodean, porque el vivir dominados, controlados por el Espíritu, nos llevará también no solo a buscar nuestro beneficio, sino también el de los demás. Así es que, Padre, pues ayúdanos en esto y gracias te damos por que tu palabra es precisamente como ese espejo que nos muestra lo que somos, cómo somos, las imperfecciones que tenemos y el propósito es que las corrijamos, Señor. Ayúdanos para ello, Señor. Gracias por tu palabra. Recibe nuestra gratitud y pedimos de tu ayuda, tu cuidado a lo largo de esta semana que está iniciando, Padre. Recibe las gracias y ponemos esto en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego.